Bien, aquí tenemos otro tutorial de lo que son las escenas panorámicas. En el escenario anterior, en la presentación anterior de vistas panorámicas, siempre habían objetos construidos. En este caso no hay objetos. En este caso los objetos que vamos a tener en la vista, en el horizonte, son básicamente la naturaleza misma, la montaña, las nubes y las flores. La parte de presentación de paisajes nos brinda a nosotros la facilidad de hacer una inmersión del usuario más profunda en lo que es el terreno donde nosotros estamos trabajando, una mayor apreciación. Vamos a poner, si observamos aquí en esta parte, en este video, eh, esto es una escena de camino. Vemos cómo el usuario se mueve a través y podemos ver el pasto moviéndose, pero la parte, o sea, el centro que nosotros tenemos, que en este caso en esa montaña, se mantiene prácticamente fija. Si vemos el video en una resolución un poco más lenta, aquí podemos ver cómo se mantiene más suave, cómo el usuario sí se va acercando, pero solamente podemos ver un pequeño movimiento aquí. Si vemos en esta parte, o sea, el paisaje se queda casi intacto. Entonces, ¿cuál es el movimiento que nosotros tenemos? Tenemos un movimiento que mantiene un fondo estático y nosotros nos vamos deslizando, manteniendo ese objeto que está en el final estáticamente. Entonces, como nosotros podemos ver, la pantalla está dividida en una parte del terreno, que es el terreno que nosotros tenemos que se está moviendo. Tenemos un objeto fijo al final, que es la montaña, y tenemos para un buen contraste el cielo. Siempre que nosotros vayamos a grabar, vamos a tener en cuenta esta parte, el contraste entre el azul, el blanco y el verde, que es el azul del cielo, el blanco de las nubes y el verde del pasto con el cual nosotros estamos trabajando. Siempre es muy importante, pero siempre es bueno mantener esta división, la posición de la cámara, porque si nosotros enfocáramos la cámara y no viéramos cielo, simplemente el paisaje no sería igual, no sería una toma tan rica como la que tenemos en este momento. Bien, en esta parte tenemos un pequeño río, como podemos ver tenemos un objeto al final, tenemos una parte de cielo y tenemos prácticamente la pantalla dividida en dos. Una parte que es el objeto final y otra parte que es donde nosotros estamos utilizando. Si vemos la imagen, vemos qué cómoda se muestra, qué cómodo se muestra el deslice del usuario. Podemos ver cómo él va caminando con esa facilidad que él se desplaza. Bien, en esta parte tenemos una escena un poco diferente. El usuario está como escondido en detrás de unos árboles, entonces luego va saliendo, va llegando a ese paisaje amplio que vemos aquí. Y vemos el mismo escenario que nosotros anteriormente hemos visto, la nube, la parte que se va moviendo, el sol, el cielo, el azul, el blanco de las nubes y el contraste. En este caso el paisaje no es tan colorido, debido a que cuando el sol da directamente en el lente, provoca una imagen como con mucho brillo y logra que se pierdan mucho los colores. Si lo vemos de un formato más lento, podemos ver qué cómoda imagen, cómo él va saliendo, como si el usuario estuviera caminando en ese mismo paisaje. Qué cómodo se ve esa vista. Esta vista que nosotros estamos viendo que se llaman vistas de camino, resaltando. Y aquí tenemos muchas otras más, lo cual ustedes van a poder ver. Entonces lo que yo quiero es que ustedes vean y traten de copiar esas mismas que tenemos en el video, que están al principio del video, al final del video, perdón. Bien, esta parte está entre mi parte favorita de lo que es el video, porque son los acantilados, son la vista hacia un acantilado. En este tipo de vista, el usuario, o sea, el que tiene la cámara, se va dirigiendo hacia un precipicio y cuando él llega al final del precipicio, o sea, se da la sensación como si la cámara siguiera volando. Y es la sensación que nosotros queremos dar. Entonces vamos a ver el primer paisaje. Vemos un paisaje fijo atrás. Vemos la mitad de la pantalla, una parte verde, una parte blanca, una parte azul, la montaña. Casi siempre una montaña que vamos a tener de fondo. Por aquí podemos ver que la parte de azul y de verde da un contraste más bonito con el blanco. Y eso hace que la toma sea mejor. Entonces, cuando te vayas a filmar, usted tiene que tratar de captar esto antes de filmar. Ok, yo quiero filmar, ¿qué es lo que yo voy a filmar? ¿Tiene un contraste bonito? Sí. ¿Tengo un objeto en el fondo? Ok, sí. Ok, vamos a pasar a caminar. Estas son mis tomas favoritas porque dan al usuario la sensación como de que él vuela. O sea, se acerca
y termina. Si lo vemos un poco más lento para ver qué es lo que está pasando, vemos cómo él va caminando. Cuando él llega aquí, él se para, por supuesto, pero él sigue haciendo un movimiento con las manos hacia arriba. Seguimos viendo y vemos como cuando él llega al final, se da como esta sensación. Aquí se puede ver un poco más de cerca, porque esta toma ya es un poco más arriesgada. Es un poco más rica. Vemos el mismo acantilado, solamente que en este caso no tenemos un objeto en el final, lo único que tenemos es el horizonte. Pero en este caso, cuando él se acerca, vemos que la sensación de caída es como más amplia que en la otra, porque tenemos un precipicio más amplio. Entonces, si lo vemos más de cerca, o sea, empezamos con una toma grande, dividida en dos del suelo. El suelo se va moviendo y nos va dejando a nosotros al final lo que es nuestro acantilado. Y aquí podemos ver el fondo. Eso es una toma que a mí en lo personal me gusta mucho y que dan al usuario una sensación muy, muy, muy agradable. Esta otra que nosotros ya es como mano de mapa, nosotros que nosotros hemos ido, vamos a suponer si vamos a Ainhoa a un río así, podemos hacer esta toma. Vemos como aquí, a diferencia del anterior, se enfocaba básicamente, o sea, nos dejaba como muchos cielos arriba. En esta parte no. En esta parte él trata como de enfocarse hacia abajo, como ver como la profundidad. Como si el usuario fuera corriendo y cayera en el acantilado. Esa escena a mí en lo personal me gusta mucho. Aquí podemos ver que él prácticamente la misma escena, tenemos esto fijo aquí. Simplemente que la sensación de caída en esta parte no es tan drástica como esta. No hay un acantilado, sino que el acantilado en esta parte es un poco más suave. Tenemos aquí. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que tener esto muy en cuenta cuando vayamos a grabar. Siempre que veamos un precipicio y tengamos la oportunidad de hacer un tipo de escena que se llaman acantilados. Que no se llaman acantilados, fui yo como lo inventé para darle un nombre, porque no he hecho ningún tipo de estudio formal en lo que corresponde a esto. Bien, la parte de vistas estáticas es un poco más suave. Es un poco más suave porque solamente hay que montar la cámara en un trípode, dejarla, ponerla a grabar, buscar un ángulo que a nosotros nos guste, que le dé una sensación cómoda al usuario. Ya eso es muy dependiente de lo que es su creatividad. Y usted la pone a filmar por un rato. O sea, una vista cualquiera. Luego, cuando te aprenda a manipular bien la cámara y usted va a aprender a utilizar el ISO de la cámara, o sea, el nivel de brillo de la cámara, usted va a poder graduarlo para darle una sensación más cómoda, según usted quiera. Y estas escenas son básicas. Usted solamente coloca la cámara en un trípode, ve un bonito paisaje, la coloca en un trípode y empieza a grabar. Estas tomas no son al nivel de las otras, no son tomas como tan ricas, como tan divertidas, como tan emocionantes. Pero sí dan una buena sensación. Sí son tomas que dejan mucho que ver y son tomas que dejan mucho que apreciar. Si podemos ver en este caso la cámara está fija, pero cuando le damos play vemos un pequeño movimiento, un movimiento suave de la brisa sobre el pasto, que es algo ya un poco cómodo. No es algo tan innovador, no es algo que está de última, pero sí es bonito, sí deja mucho que decir. Entonces, este tipo de escenas se llaman escenas estáticas. En esta parte que nosotros tenemos aquí, vemos que la cámara sí está estática, pero podemos ver cómo las nubes se van moviendo rápido. Se van moviendo muy rápido las nubes. Esas nubes se mueven muy rápido. Para nosotros lograr esto, lo que tenemos que hacer es graduar la cámara y colocar la cámara que tire una foto cada un segundo, o una foto cada 2 segundos, o una foto cada 10 segundos, como usted quiera. Entonces, luego, cuando usted lo pone en reproducción normal, usted pone la cámara y lo pone a 25 cuadros por segundo y tiene ese efecto que parece que la nube va muy rápido, fuera de lo normal. Este tipo de tomas se llaman subidas. En este tipo de tomas tenemos, vamos a poner en este caso, tenemos como un objeto que cubre y luego vemos cómo se va abriendo. O sea, la cámara como que emerge desde abajo, desde un punto ciego donde se ve poco, se muestra según va avanzando una montaña o un cielo grande. Se pone en este caso, si lo vemos en cámara lenta, vemos cómo sale atrás de estas rocas y muestra ese paisaje. Aquí se ve corto porque puede ser un barrido más grande, o sea, usted puede tener más imagen de aquí hacia acá y de un barrido un poco más largo. Lo que pasa es que donde yo lo tomé el usuario, o sea, no era parte del video hacer un barrido grande, sino un barrido corto. Pero sí podemos ver cómo él pasa de tener poca información aquí a otra información más amplia aquí. Y eso es lo que nosotros llamamos tipo de toma subidas.
Si vemos aquí, vamos a poner esto en Machu Picchu. Él enfoca, él no tiene nada de cielo aquí, solamente está enfocando una parte, un precipicio, y empieza a subir la cámara hasta que la cámara llegue a este punto donde se ve el cielo. Eso da como una impresión. Es como si usted subiera la vista, si usted estuviera viendo hacia abajo y sube la vista y la diferencia de contraste da una impresión muy cómoda. Si lo vemos un poco más lento, podemos ver qué tan cómoda es esta imagen, tan rica. Esta imagen me gusta mucho más porque nosotros la podríamos hacer en un río o en Noa, en cualquier sitio. Miremos. Esta es la primera parte. Esta toma que tenemos aquí, que vemos cómo emerge desde negro, un fade negro, y se va poniendo más claro. Nosotros la podríamos hacer en cualquier lado. Porque él sale de abajo de esta mata, de atrás de esta mata. Él sabe, o sea, cuando él llega al sitio, él sabe o sea, qué tipo de toma él quiere. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que saber qué tipo de toma usted quiere antes de llegar al sitio. Cuando usted llega al sitio, dice, bueno, ok, en este sitio yo llegué, bueno, encontré esta matica aquí, déjame colocar la cámara aquí atrás y déjame hacer lo que es una toma de subida. Vemos como la mata que se mostró al principio queda totalmente obsoleta, casi desaparece. Vemos aquí un barrido mucho más grande, como se ve la cascada. Un poquito de cielo, siempre que lo permita. Vamos a suponer, si en esta toma usted hubiese querido sacar un poco más de cielo y menos pasto, hubiese sido mejor todavía si se hubiese tenido el azul del cielo aquí. Pero él no lo tenía. Entonces vemos de nuevo en cámara lenta, como él coloca la cámara atrás, la cámara sale y se proyecta. Qué cómoda imagen, bien cómoda. Esa es la parte de subir. Bien, también existen otro tipo de toma que nosotros no la colocamos en ningún lado, pero que son tomas que ya van dependiendo a la creatividad del usuario y del observador. Por ejemplo, esta toma que tenemos aquí es como si fuera, o sea, él va haciendo un cambio. Él va haciendo un cambio, él empieza enfocando a la montaña y luego él va haciendo un barrido grande, un barrido casi de 180 grados él hace en este punto. Y luego vemos cómo él enfoca el ocaso. Esta toma es muy cómoda, o sea, una toma muy innovadora y también utiliza la ayuda de un programa. Es decir, como vemos aquí, él está haciendo una toma normal. O sea, él está grabando normal. Él tiene la cámara en el estabilizador y él empieza a girar. Pero en este punto podemos ver que la forma que camina aquí es una forma muy rápida. Es casi corriendo. Él lo más seguro tomó la toma y la aceleró en el software. Entonces vemos cómo pasa desde negro, que básicamente es lo que este tipo de toma busca, al blanco de los casos. Y podemos ver qué impresión causa esto cuando usted ve este cielo blanco así. O sea, este sol iluminado, eso le da otro gusto. Y también hemos dejado otro tipo de toma para que usted la deje a su creatividad y puedan enriquecerse más. Bien.